en cualquier aspecto es increíble cómo de verdad no sabemos comunicar, no sabemos sentarnos a dialogar. Totalmente, totalmente. O sea, imagínate que en México, Pili, una de cada 10 tweets culpa a la víctima por sus acciones. Es decir, que a dónde fue, qué hizo, que si venía acompañada de quién, que si se subió a no sé qué coche. O sea, es que realmente no estamos poniendo el foco en donde realmente debemos de hacerlo, ¿no? Cuéntame de esta herramienta. Está orientada a la detección del sesgo en el lenguaje. Va a ser un chequeo en las palabras usadas en cualquier titular que introduzcamos en la herramienta. La tenemos a disposición de cualquiera en cualquier momento en nuestro sitio web y puede ser utilizada al momento en que queremos publicar algo. Por ejemplo, si yo quiero subir un tweet para saber si realmente lo que estoy utilizando como palabras es correcto. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Soy Pili Presa, gracias por acompañarnos en Publimetro y en Nueva Mujer. Gracias también por vernos en publimetro.com.mx y en nuestras redes sociales Publimetro MX y Nueva Mujer. Les presento a mi invitada, ella es Carolina Zarco, líder de Corporate Affairs en Llorente y Cuenca para región norte de América Latina. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Muy bien, Pili, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en tu programa. Y yo también estoy muy feliz porque justamente pues nos enteramos que Llorente y Cuenca acaba de promover esta investigación, este informe en donde se empiezan a detectar, sí, pues la mala praxis que estoy segura o quiero pensar que muchas veces es por esta cultura y por esta historia y por esta costumbre, ¿no? Lo que no nos detenemos como a ver que realmente estamos pues haciendo las cosas de forma equivocada. Es un informe que se llama Desenfocadas y entonces arroja por qué la cobertura mediática de la violencia de género a veces está mal, pues sí, mal redactada, mal contada, mal aplicada, mal todo. Entonces, me encanta que hayan hecho este informe y si pudieras compartirnos algo de los datos importantes que arrojó este informe. Bueno, sobre todo, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de haber lanzado este informe porque hace énfasis en la importancia que le damos en JIC a el impacto social y sobre todo si tenemos herramientas hoy en día que pueden ayudarnos a cerrar brechas de género, a dar visibilidad a temas tan importantes como la violencia de género, a realmente tener un impacto social que ayude y contribuya en la sociedad, pues es la forma en la que podemos poner nuestro granito de arena. Entonces, este informe pues fue un trabajo muy arduo del equipo de JIC y justamente lo que trabajamos de la mano de herramientas de inteligencia artificial como es nuestra área de Deep Learning fue justamente hacer un análisis de qué se está diciendo dentro de redes sociales en general, en diferentes espacios, en las conversaciones que se están hablando sobre violencia de género. Y esto que ayude sobre todo a dar visibilidad de la mujer para impulsar la igualdad e identificar las brechas que existen y sobre todo a eliminar los sesgos y el tema de violencia de género que tanto impacta a nuestro país, ¿no? Entonces, comprometidos con esta causa fue que lanzamos este informe y que sobre todo fue lanzado el 8 de marzo con la importancia que tiene ese día, al ser el Día Internacional de la Mujer, y que para nosotros pues es algo que debe perdurar en el tiempo. No nada más estar en ese día, sino que realmente lo tengamos presente. Y pues sobre todo hacer mucho énfasis en la exposición que se tiene que tener adecuada para un tema tan importante y que sobre todo teniendo herramientas tan poderosas hoy en día podamos movilizar acciones y sobre todo generar un cambio, generar conciencia social y que sepamos que todavía hay mucho trabajo por hacer y además que sepamos que esto no es nada más un tema de género, no es nada más el tema que tiene que darle la importancia a una mujer, sino que realmente toda la sociedad, incluyendo hombres, no importa qué género, no importa qué preferencia sexual, qué raza sean, le tenemos que dar importancia a un tema tan relevante como es la violencia de género. Totalmente, y la verdad es que ahora pues todos sabemos, no es nuevo para nadie que las redes sociales han tomado un papel súper importante en nuestra sociedad y cada vez surgen más redes sociales
y no hay una regulación, no hay pues una escuela, ¿no? Cuando tú venías a trabajar a los medios de comunicación, pues por lo menos había que estudiar una carrera de licencias de la comunicación, periodismo, no sé. Y ahorita la verdad es que sin juzgar, ¿no? Porque es parte del crecimiento y de la evolución orgánica que ha tenido el mundo. Pero sí, pues hay muchas personas que están siendo líderes de opinión en un dispositivo, en una red social, y muchas veces no tienen ni siquiera la edad como para saber que están incurriendo sí, en una violencia de género. Y si no empezamos por ahí, querida Caro, pues sí tenemos pues un problema que atender. Y para eso ustedes crean una herramienta que puede ayudarnos, que puede ayudar a estas personas que están frente a una cámara, aunque sea de un dispositivo móvil, pero influyendo en los demás. Totalmente, Pili. Acabas de decir algo muy importante. O sea, todos tenemos en la mano un dispositivo y eso nos lleva a ser también responsables de lo que emitimos, de las opiniones que damos y también de qué forma estamos juzgando, de qué forma estamos atacando inclusive a ciertas personas al momento de leer sobre algo que les sucedió, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo justamente de crear este informe y después, derivado de este informe, crear la herramienta de inteligencia artificial de la cual estamos muy orgullosos, que es The Purple Check, que ahorita voy a platicar un poquito más de qué se trata. Pero volviendo un poco al tema del informe, me gustaría compartirte que justamente la tecnología que hoy ya tenemos todos al alcance de la mano nos puede servir justamente para atacar o de alguna manera defender ciertas causas, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro equipo de Deep Learning, al hacer este informe, tuvo la oportunidad de analizar 226 millones de artículos de noticias generadas. Imagínate esto, o sea, es muchísima información. Son 5.4 millones de noticias relacionadas con violencia de género y de ahí extraer toda esta información que fue muy relevante, muy sorpresiva sobre todo, porque de ahí obtuvimos ciertos datos que son, la verdad, muy importantes y que nos dan una vista de cómo nos encontramos en México y en general en el mundo. O sea, te puedo decir que hoy 1 de cada 5 noticias que salen sobre violencia de género, pues culpa a la mujer principalmente, ¿no? De lo que sucedió. Entonces, esto es un tema súper relevante y que además, como platicábamos hace unos momentos, estamos comentando y estamos muchas veces opinando sobre ello en redes sociales y esto, pues a veces inclusive afecta más a la víctima porque revictimiza y no le da el lugar justo a quien realmente pues tendría que estar siendo vinculado, juzgado, ¿no? Justamente. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado al momento de opinar y que al ser responsables de toda esta información, pues tenemos que tener una forma mucho más responsable y mucho más objetiva al momento de emitir nuestras opiniones. Entonces, por eso fue que se creó este informe y que a través de este informe pues también pudimos obtener algunas noticias muy importantes y que por ejemplo en Latinoamérica la violencia de género destaca en las noticias pero no tanto en redes sociales, ¿no? La violencia de género y las noticias que se hablan sobre violencia de género son 25 veces más frecuentes que las relacionadas con el acoso escolar, por ejemplo, los accidentes de tráfico en general. Esto pasa mucho en América Latina, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, las agresiones se justifican el doble. O sea, esto es un tema muy importante porque se justifica que en realidad lo que está sucediéndole a la persona en ese momento, a la mujer, por ejemplo, tiene una razón de ser. Que porque tal vez salió vestida de alguna manera o porque venía tomando o porque venía, ya sabes, o sea, todas estas noticias que son alarmantes, ¿no? Y que estos datos pues son encontrados en redes sociales muy frecuentemente. Parte de los hallazgos también muy relevantes que encontramos es que la violencia de género ocupa el 6% de las noticias en México. O sea, es un promedio en los 12 países que analizamos y que este promedio es del 3.3% y por lo tanto la violencia de género ocupa un 80% más que el promedio en cuanto a presencia de noticias se refiere. O sea, esto también es importante. Entonces, en proporción,
es el país, México, de los 12 analizados, en que más se habla de violencia de género, pero pues no se habla de violencia de género de una forma propositiva, de una forma en la que podamos de pronto encontrar soluciones, rescatar opiniones que ayuden a construir una salida o una solución al problema. En realidad las noticias de violencia de género que encontramos, pues muchas veces lo que hacen, como te decía, es reatacar, ¿no? Revictimizar y sobre todo por la forma en la que se están escribiendo estas noticias. Entonces, para nosotros, al dedicarnos además a la comunicación estratégica y en general a dar esta visibilidad, pues tenemos que tener esta responsabilidad de hacerlo de una forma mucho más objetiva. Y por eso es que creamos la herramienta de inteligencia artificial de Purple Check, que nos ayuda justamente a eliminar estos sesgos y a poder darle una justa información y justa comunicación al mensaje que queremos en ese momento difundir. Entonces es muy importante también hacer conciencia de esta parte, de cómo estamos comunicándonos, cómo estamos informándonos. Yo soy una fiel creyente de que la comunicación es un ingrediente primordial para solucionar lo que queramos. El problema, creo, y lo hablo desde mi vida laboral, no necesariamente esta que obviamente pues estoy comunicando, ¿no? Pero en cualquier aspecto es increíble cómo de verdad no sabemos comunicar, no sabemos sentarnos a dialogar. Sí, es frustrante, y a mí estos datos que me das, por ejemplo, de Estados Unidos, lo único que me dicen es, bueno, muchas veces nos preguntábamos qué le está pasando a la sociedad en Estados Unidos. Pues mucho tiene que ver esto, lo que escuchan y lo que comunican y cómo lo comunican, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, imagínate que en México, Pili, una de cada 10 tweets culpa a la víctima por sus acciones, es decir, que a dónde fue, qué hizo, que si venía acompañada de quién, que si se subió a no sé qué coche. O sea, es que realmente no estamos poniendo el foco en donde realmente debemos de hacerlo, ¿no? Estamos justificando de alguna manera las acciones que suceden porque estamos dándole razones al agresor de alguna manera de por qué sucedieron estos actos, de por qué llevaron a cabo estos actos. Entonces, es muy grave, sobre todo en un país donde asociamos mucho la violencia de género a temas de clase social, por ejemplo, o a temas inclusive tal cual de género, ¿no? El simple hecho de ser mujer en México conlleva un riesgo importante. Y esto no es algo que diga yo o que diga alguna otra persona, o sea, realmente lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias, las propias cadenas de noticias que informan todos los días, o los medios de comunicación más importantes en México, que sabemos que llevan años de trabajar informando a la sociedad, pues muchas veces son los mismos que cometen estos errores de informar de alguna forma como mucho más sesgada, como mucho más enfocada en estos puntos que te comento, que son al final los puntos que revictimizan y que no ayudan a poner realmente un foco en lo que es importante y a ponerle una solución a la situación que estamos viviendo en México y que tanto afecta a la sociedad. Cuéntame de esta herramienta. Sí, mira, esta herramienta es, la verdad, muy interesante porque es una herramienta tal cual de inteligencia artificial, y hoy que estamos mucho en esta discusión de qué tanto la inteligencia artificial nos puede ayudar, qué tanto podemos hacer con la inteligencia artificial, pues este es un ejemplo de cómo realmente podemos usar la inteligencia artificial en pro de un impacto social y que nos puede ayudar realmente a ser agentes de cambio en un mundo en donde estamos viviendo con tantos contextos complejos, ¿no? Entonces, esta herramienta está orientada a la detección del sesgo en el lenguaje, y lo que va a hacer es que va a hacer un check, tal cual, por eso se llama Purple Check. Va a ser un chequeo en las palabras usadas en cualquier titular que introduzcamos en la herramienta. Esta herramienta la tenemos a disposición de cualquiera en cualquier momento en nuestro sitio web, y puede ser utilizada al momento en que queremos publicar algo. Por ejemplo, si yo quiero subir un tweet o quiero hacer una columna o quiero escribir un contenido del que sea,
puedo usar esta herramienta para saber si realmente lo que estoy utilizando como palabras es correcto y si puedo usarlo de alguna otra manera. Lo que va a hacer esta herramienta es dar una sugerencia de cómo lo puedo utilizar mejor para informar, pero sin promover la desigualdad y sin darle foco a lo que no debemos de darle foco justamente, y devolverle ese foco realmente a la comunicación y a la parte informativa del tema, ¿no? Y bueno, esta herramienta surge sobre todo con la visión y con la vía que utilizamos a través de, obviamente, todo el trabajo que hacemos con la inteligencia artificial, pero también con la visión de nuestra COO global, que es Luisa García, que impulsó durísimo, la verdad, esta herramienta y toda esta iniciativa, y como una contribución de todo nuestro equipo desde la parte de la innovación, que es a lo que nos dedicamos todos los días, y a la creación de este modelo de inteligencia artificial que, como te digo, ponemos a disposición de todos, ¿no? Realmente aquí la idea es darle una visión de igualdad a la comunicación y a toda la información que manejamos todos los días en nuestras redes sociales. Es que, ¿sabes qué, Caro? O sea, yo me voy a ir más atrás y a lo mejor me voy a oír, no sé si chistosa o de pena, pero es que hay gente ahora que sube un tweet y sube una palabra con falta de ortografía y ni siquiera se toma la molestia de ir al Google, porque ya no tienes que ir a sacar el diccionario, no vas al Google a ver si está bien. Y son cosas que se han ido perdiendo. O sea, es algo tonto, pero son cosas que a mí, por ejemplo, a mí sí me da algo cuando estoy escribiendo un tweet y tengo dudas sobre la palabra lleva acento o no lleva acento, ¿no? Y es como, me voy a verificar si lo lleva. Los nombres de los actores o actrices internacionales los revisas, ¿no? Y la verdad es que ahora ya la gente ya no hace eso. Ya ahora a los nuevos, no quiero decir que todos, ¿no? Pero a mucha gente ya no le importa ni siquiera cómo escribir. Y entonces me encanta que esta herramienta nos lleve el Purple Check a esta educación de vamos a analizar lo que estamos escribiendo, vamos a ver lo que estamos escribiendo porque hay gente allá afuera leyendo y hay gente a la que le está influenciando de alguna forma. Entonces siento que también contribuye a regresarnos a esa parte de, para eso existe un editor, ¿no? Para eso existe alguien que te revisa tu texto, porque es importante. Totalmente. Y acabas de decir algo muy importante, Pili. O sea, el hacernos conscientes y como tú dices, hasta el hecho de revisar si la ortografía está bien hecha, si en general estamos redactando bien, eso es algo que deberíamos hacer todos. Pero todavía, yéndome más allá del punto de la redacción o de la ortografía, es que es la conciencia de qué tanto está impactando lo que estoy diciendo. Sabemos que las palabras son muy poderosas y si las usamos de una forma en la que en lugar de ayudar estamos perjudicando, o sea, esa es la pregunta que nos tendremos que hacer todo el tiempo de, ¿está ayudando este comentario que estoy haciendo? ¿Le va a doler o le va a afectar o va a revictimizar a alguien que está en una situación tan complicada como una violación, por ejemplo, o una situación simplemente de agresión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto videos que alguien sube sobre agresiones y vemos los comentarios que vienen abajo, pues justo diciéndoles hasta groserías a la persona, insultando a la persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí sería muy importante que tratemos de concientizar y sobre todo pensar, bueno, si yo tengo una hija, me gustaría que a mi hija la trataran de esa manera en redes sociales si ella expone alguno de sus casos o habla sobre lo que le sucedió o simplemente una noticia que salga publicada. Me gustaría que el medio tratara la información sobre mi hija de esa manera. O sea, esas son las preguntas que nos tendríamos que estar haciendo constantemente, ¿no? Y además algo importante que me gustaría destacar, Pili, sobre la herramienta es que no es una herramienta que creamos nada más así de la nada, sino que está respaldada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la UNDP, por sus siglas en inglés, y de la Red de Autoridades de Regulación Mediterránea. Estas dos organizaciones lo que hacen es respaldar la información y todas estas palabras que vamos a estar metiendo dentro de la herramienta de Purple Check están verificadas por ellos. Es la relación que se tiene de la comprobación que se tiene si estas palabras están en línea con las reglas y las buenas prácticas derivadas de estas organizaciones. Entonces realmente estamos usando una herramienta que está respaldada
y que está avalada por organizaciones de alto nivel y que son muy respetadas en general en todo el mundo, para la forma en la que debemos de hacer uso del lenguaje apropiado y para romper los sesgos que tenemos actualmente sobre temas de violencia de género. Entonces es muy importante que podamos usarla, ojalá que todos se atrevan a probarla y que jueguen con ella. De verdad es que está muy interesante y aparte ¿En dónde la divertida. encontramos, Caro? ¿En dónde la encontramos? La pueden encontrar en jig.global y ahí viene justo todos nuestros informes y viene la herramienta como tal de Purple Check y ahí pueden acceder sin ningún problema. También pueden entrar a través de The Purple Check, tal como suena, thepurplecheck.jig.global. Jig es L-Y-C.global. Y de esa manera pueden acceder directamente a la herramienta y van a ver que es muy fácil utilizarla, pueden compartirla con quien quieran inclusive, y sobre todo recordar que esto es un trabajo que tenemos que hacer todo el año, no es nada más para el Día Internacional de la Mujer que ya pasó, simplemente ahorita justo hablamos de esto siendo julio, porque creemos que es algo que debemos de seguir impulsando a lo largo del año. Totalmente de acuerdo, Caro, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta gran entrevista, creo que es súper enriquecedora y estaremos usando, claro que sí, la herramienta, porque también tenemos que partir de la base de que todos tenemos que estar atentos, por muy expertos, por mucha experiencia que tengamos, tenemos que estar atentos porque tenemos una cultura detrás, tenemos una educación detrás, que tal vez no fue la mejor porque eran otros tiempos, pero ya ahora ya estamos cambiando y tenemos que estar abiertos también nosotros a evolucionar. Totalmente, Pili. Y yo te diría que sí hay que concientizarnos sobre todo sobre de qué manera estamos haciendo uso de la información y de la comunicación. Y yo te agradezco estos espacios porque me parece que impulsan causas y sobre todo ponen un granote de arena realmente al impacto social que podemos tener como sociedad y que nos ayuda a hacer conciencia de temas tan relevantes como es la violencia de género. Te agradezco mucho el espacio y encantada de platicar contigo. Y gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Bye. Claro que sí, Pili, gracias. Bye.